el eje fundamental es el tema de la hipertensión portal. La hipertensión portal al inicio quizá me produce un tema de absorción de sodio y agua y edemas, hiponatremia dilucional, pero conforme se hace crónica y persistente y más severa, la contrarrespuesta que yo produzco va a ser más intensa. Y esa contrarrespuesta va a ser neuromoral, activar RAS, y también va a ser vasoconstrictora más adelante. Y es tan intensa que me cierra la arteriola aferente y me da lo que es el hepatorrenal. O sea, es un mismo evento fisiopatológico. La única diferencia es que es esto último que es el hepatorrenal, es la persistencia final de lo que ocurre al inicio, en cuanto a severidad. Entonces, esa vasoconstricción está inducida por una vasodilatación esplácnica que a su vez está inducida por una hipertensión portal. Pero esa respuesta vasoconstrictora va a ser más intensa aún si generamos más hipovolemia. Porque, claro, si yo por ejemplo tengo diarrea, la respuesta fisiológica normal, ¿cuál va a ser? Aumentar el gasto cardíaco y producir vasoconstricción. ¿No sé? Esa es la respuesta fisiológica normal. Igual, un cirrótico que de por sí tiene el continente muy grande, pero el contenido sigue siendo el mismo. Si ese paciente hace hipovolemia, que puede ser por sobreuso de diuréticos, que puede ser porque me paso de la mano de la paracentesis, o puede ser porque el paciente simplemente es un episodio de HDA, va a tener una contrarrespuesta vasoconstrictora mayor todavía, y ahí es más riesgoso que haga el hepatorrenal. El hepatorrenal casi es una sentencia de muerte, ¿no? En otros países el hepatorrenal es indicación de que el trasplante hepático. Y esas medidas que yo le doy al paciente del albúmina, con noradrenalina, telestresina, es para que el paciente aguante y finalmente llegue al trasplante hepático. Eso es lo que sucede. Pero acá es hacer que aguante hasta que pueda aguantar más, ¿no? Y llega un punto en el cirrótico en que tú ya no puedes hacer nada. Porque por un lado está tan edematoso que no puedes pasar fluidos, pero sube sangre y tienes que pasar fluidos. ¿No es cierto? O sea, hay un tema ahí que lo que le das le puede hacer daño, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Y eso ustedes se dan cuenta, por ejemplo, con el uso de los beta-bloqueadores, que les he dicho. El ser cirrótico no es sinónimo que voy a usar beta-bloqueadores. Se usan en un margen de pacientes muy estrecho, ni antes, que no sirve, ni después, que más bien aumenta la mortalidad en el paciente, ¿no? Los pacientes con cirrosis avanzada, por más que tengan las varices más grandes del mundo, no le puedes dar beta-bloqueadores porque menos son mortalidad, ¿no? En un margen muy chiquito de pacientes que se los usan. O sea, son pacientes bien delicados. Bien delicados. Tienes que saber bien cuándo usar las diferentes indicaciones. Jefferson, ¿no? Sí, bueno, vamos a aprovechar, como hemos visto cirrosis, hemos visto lo que es diuréticos, a ver lo que es manejo de diuréticos. Unos fármacos muy usados en medicina interna y en sí en la parte clínica y en diversas situaciones. ¿Dónde actúan los diuréticos? Y en sí, la potencia de un diurético la vamos a ver por su capacidad de excretar sodio. Los que excretan mayor cantidad de sodio, teóricamente van a ser los más potentes. Entonces acá tenemos la figura del nefrón, ¿no? La cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, el asa descendente, asa de Henle, asa gruesa, túbulo distal, túbulo colector. ¿En qué parte del nefrón se produce una mayor reabsorción de sólidos y sustancias? ¿En qué parte del nefrón se produce una mayor absorción? ¿Ah? En el túbulo proximal, se absorbe el 90% del soluto. Entonces, teóricamente, los diuréticos que actuarían en el túbulo proximal serían los que tendrían mayor acción, ¿no? ¿Qué diurético, por ejemplo, actúa en el túbulo proximal? ¿Se acuerdan? Diuréticos que actúan en el túbulo proximal. ¿Ah? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, por ejemplo. Y también diuréticos osmóticos como el manitol. Pero podemos mencionar, por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la getosanamida, actúa en túbulo proximal. Entonces me dirás que es el más potente, ¿no? Pero no pasa nada con efecto. Más bien se usa para determinadas situaciones, no es muy usado.
Porque si bien es cierto, actúa acá, y acá se absorbe más del 90% y teóricamente ya no se va a absorber, tengan en cuenta que todavía los solutos tienen por recorrer un montón de parte del nefrón. Y lo que no se absorbe acá, se absorbe finalmente más adelante. Por eso que a pesar de que en el túbulo proximal se resuelve la menor cantidad de solutos, y teóricamente el diurético que actúa ahí debería ser mejor, no lo es. Porque lo que no se absorbe acá, que puede ser el 90%, termina absorbiéndose más adelante. Y no pasa nada. Pero tenemos diuréticos que actúan en el asa de Henle, en el túbulo distal y en el túbulo colector, que sí nos pueden servir. ¿No es cierto? Por ejemplo, los diuréticos de asa actúan ¿en dónde? En el asa ascendente, ¿no es cierto? Los diuréticos tesílicos en el túbulo distal y en el túbulo colector los diuréticos salvadores de potasio, los anterosterónicos. Vamos a con las preguntas, creo, acá. A ver, vamos a escribir acá las razones adversas que conozcan ustedes de los diuréticos de asa. Voy a abrir acá escriban razones adversas de los diuréticos de asa que ustedes conozcan. Hipocalemia, alcalosis, hipernatremia, glicemia, hipocalemia. Muy bien. Ya, hipocalemia. Muy bien. Hipocloремia. Hipotasemia. Hiperuricemia, poliuria. Lo que más recuerdan, ¿no? Lo que más recuerdan y mencionan aparece más grande, ¿no? Ya. Está bien, ¿no? Quizá lo primero que se les ocurra es la hipocalemia. Con respecto al sodio, me puede decir producir tanto hipernatremia como hiponatremia, más hipernatremia teóricamente. Por acá pusieron deshidratación, ¿ya? Y pusieron hipovolemia, es importante. Los diuréticos me van a ser muy útiles cuando tengo hipervolemia, tengo sobrecarga de volumen. Pero son fármacos que yo llamo dinámicos. ¿Por qué? Porque la misma dosis con la que inicié no es la misma dosis con la que voy a terminar. Al inicio yo puedo dar una buena dosis de fármacos porque el paciente lo amerita. Pero si mantengo esa buena dosis en el tiempo, voy a terminar produciendo en el paciente una hipovolemia y consecuencias negativas, con insuficiencia renal incluso. Entonces tengo que monitorizar al paciente. Yo al inicio el diurético tengo que monitorizar que haga efecto, 1, y 2, que no produzca daño. Entonces acá tengo algunas de las cosas que yo voy a monitorizar, tanto clínica como laboratorialmente. Por ejemplo, ¿qué le pediré cada cierto tiempo en el laboratorio al paciente? Electrolitos, sodio, potasio, por ejemplo, ¿no? Y clínicamente, ¿en qué me fijaré? Ya, pero ¿qué es lo que baja de peso? ¿Qué más? Clínicamente, ¿qué estaré chequeando periódicamente? Elasticidad. ¿Ah? ¿Elasticidad? De la piel, para ver deshidratación. Pero eso ya, claro, el paciente puede estar recontra seco, pues ya, sino de pliegue, ¿no? Pero eso es pues cuando el interno no evolucionó el paciente, ¿no? O sea, pasa una semana recién se da cuenta, ¿qué pasó? No. Aparte del peso, diuresis, presión arterial, taquicardia, urea creatinina, los debería pedir regularmente, cada 3, cada 5 días, dependiendo de cada caso, y obviamente la parte clínica todos los días. De esa manera me doy cuenta que funciona y que no estoy haciendo daño, sobre todo. Eso, ¿no? Primero no hacer daño. Pues es un fármaco que me va a servir, pero tengo que saber usarlo. Diuréticos de asa. Los que no se acuerdan y el que se acuerda, ¿no? ¿Quién no se acuerda de furosemida? No sé. Pero se me olvidó del ácido clínico, punetamida, toraciamida. ¿Dónde actúa? Bloquean la bomba 2-clorosodio de potasio, en el asa ascendente. ¿Qué es la biodisponibilidad? ¿Se acuerdan? Concepto de biodisponibilidad. No. Tiene que ver con la absorción. Es la cantidad de fármaco que llega al torrente sanguíneo
llega al lugar de acción y finalmente hace efecto. La cantidad del fármaco que llega al torrente sanguíneo y ejerce acción. Esta biodisponibilidad es variable. ¿Qué clase es esa? Ya acabó psiquiatría, ¿no? Es variable, sobre todo lo que son bioral. ¿Ya? Por eso se dan cuenta que la ampolla de furo viene de 20 y la bioral viene de 40, la tableta. Porque sobre todo la biodisponibilidad total es variable, desde el 10 al 90%, o sea, casi impredecible. Más aún, fíjate algo, el paciente edematoso, el edema no solo es subcutáneo, también es de las mucosas. ¿Cómo crees que se suele un fármaco ahí? Complicado, ¿no? Tiempo de vida media corto, media hora, una hora, ya fue el fármaco, ¿no? Ya fue. Entonces tienes que poner a cierta frecuencia. Como mínimo, deberías ponerlo cada 12 horas. Cada 24 no sirve. Idealmente cada 2, 4 horas que nadie lo pone. Podemos ponerlo cada 8, cada 6, cada 12, pero no menos de cada 12. ¿Por qué? Porque el tiempo que no esté presente el fármaco en el organismo va a ocurrir un efecto de rebote. Efecto de rebote, ¿no? Descargaste sodio por el fármaco bajó su concentración en el organismo como rebote, vuelve a absorber nuevamente. O sea, como mínimo debes ponerlo cada 12, cada 24 no hay mayor efecto. Excreción renal y función en el riñón. El diurético tiene que secretarse en el lumen para que actúe. Se secreta para que actúe. O sea, requiere un riñón funcionante. Si mi riñón no funciona y esta fibra sale chiquito, el diurético no va a actuar. Entonces la dosis va a estar también en función a la función renal. Mala función renal, más dosis. Buena función renal, menos dosis. Los RAM que ya conoce, hipocalemia, hipernatremia, hiperuricemia, ¿no? En sí, los diuréticos no son amigos de lo que es el ácido úrico, ¿no? Entonces, en pacientes con gota, tiene que tener cuidado, pues. Hipovolemia. Los hacen hipervolemia, pero tienes que tener cuidado de no llevar al paciente a la otra, pues, ¿no? O sea, por eso tienes que monitorizarlo todos los días, ¿no? Y saber en qué momento frenar el fármaco, bajarle la dosis, ¿no? Incluso puede suspenderlo, ¿no? Si yo les pregunto cuál es la dosis máxima de furosemida, ¿tienen alguna idea? ¿Hasta cuánto han visto que lo dejan el fármaco en el hospital, si se acuerdan, de furo? 200. Eso depende de lo que leas. En el Lab Today te ponen hasta 600 miligramos. Ya que nadie deja 600 miligramos. ¿No? Por lo general lo máximo es 200 miligramos. Se podría decir, entre comillas, que es una dosis casi infinita. O sea, la idea es que a mayor dosis de furosemida va a haber un mayor efecto. Pero ¿qué es lo que me frena? Que una mayor dosis también me puede potenciar algunos RAMs, como que ototoxicidad, es ototóxico. Por eso que no dejo una dosis infinita. Me freno en ciertos puntos, eso ya lo vamos a ver. También la furosemida en su composición tiene un anillo de azufre, sulfa. Pueden haber reacciones cruzadas, por ejemplo, con las sulfas, cuando tienen reacciones adversas. Recuerda que los antibióticos tipo sulfa son los que presentan mayores reacciones cutáneas. Tienes alergia, por ejemplo, al sulfametoxazol, al cotrimoxazol, podrías hacer una reacción cutánea con compuestos similares como furosemida. Algo es raro. ¿Okay? Van a escribirme ahora reacciones adversas de diuréticos tiacídicos. Vamos a abrir esto.
a lo que ya he mencionado de los diuréticos de ASA, acá se suma, por ejemplo, hiperglicemia y dislipidemia. ¿Me pueden decir por qué podría ocurrir hiperglicemia con tesídicos? Y eso está grande, o sea, lo han mencionado más o menos. ¿Por qué pondrían hiperglicemia? Porque sí, hidroclorotesida me produce hiperglicemia, dosis dependiente, o sea, mayor dosis, más posibilidad de hacer hiperglicemia. ¿Alguna idea? Es un poco raro este efecto, ¿ya? Lo que sucede es que en general los diuréticos, y esos particularmente, me pueden inducir hipocalemia. Baja el potasio en sangre, porque lo excreto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto de la insulina sobre el potasio? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace la insulina con el potasio? ¿Ah? Lo lleva del exhalino, o sea, lo disminuye en sangre. Disminuye el potasio sérico en sangre, porque lo mete dentro de la célula, ¿no? Entonces, si yo de por sí tengo una hipocalemia, y normalmente mi insulina endógena metería el potasio del extra al intra y lo haría bajar más en sangre, ¿cómo crees que se comportaría mi insulina endógena? ¿Está normal o se suprime? Se suprime. Y si se suprime mi insulina endógena, ¿qué es lo que va a haber? Hiperglicemia. Teóricamente, por eso. Digo teóricamente ocurriría por eso porque tampoco se explica por qué no ocurre lo mismo con la furosemida. Eso es lo que no nos explica. De la dislipidemia sí no hay algo claro porque se puede dar. La cosa que es dosis dependiente. ¿Qué diurético tesídico se acuerdan? Hidroclorotesida. Aparte de su uso como diurético, también como que se usa. Aparte de fármaco diurético, como que lo usamos. Como antihipertensivo, ¿no? Usamos como antihipertensivo. Ahí van a encontrar ustedes una diferencia en cuanto a las dosis. Vamos a ver. Hidroclorotesida y los que no se acuerdan, ¿no? Clortalidol, depamida, metolazona. ¿Dónde actúan? Tubulidistal, bloqueando la bomba sodio-cloro. A diferencia de la furosemida, hidroclorotesida tiene una buena absorción oral y una excelente biodisponibilidad. Si furo en media hora ya bajaba su concentración, hidrocloro tiempo de vida media largo. Me permite darlo cada 24 horas y vía oral. Pero no tiene un buen efecto diurético como si lo tiene furosemida. O sea, si yo tengo un paciente hipervolémico evidentemente, con edemas evidentes, mi elección será un diurético de ASA. Hidroclorotesida no tiene ese efecto. O sea, no es lo primero que yo pensaré ante un paciente edematoso. Entonces, ¿para qué lo uso? Lo puedo usar para ayudar a la furosemida y también tiene efecto antihipertensivo, como vamos a ver más adelante. Los RAMs, bueno, vamos a verlos. Recuerden de que para que un diurético funcione, tiene que secretarse. Esta es la luz del túbulo. El diurético se secreta y actúa en la luz tubular. Pero para que se secrete, requiero que el riñón funcione bien. Si el riñón no funciona bien, está fibrosado, está con una RC, el diurético no va a actuar. Entonces debería o aumentar la dosis o finalmente ya no usar diuréticos porque ya no van a funcionar. Escriba reacciones adversas de los diuréticos ahorradores de potasio.
Claro, si es un agarrador de potasio, obviamente, ¿no? Hipercalemia. ¿Cuál es el principal órgano que excreta potasio? El principal órgano responsable de la excreción de potasio. El riñón. El riñón. Por eso cuando tengo una falla renal crónica hay hipercalemia, ¿no es cierto? Hay hipercalemia. Entonces, por lógica, ¿qué diurético sí definitivamente no usaré en una falla renal crónica? Ahorradores de potasio. ¿Qué puedo usar? Furosemida y hidrocloro, pero dosis quizás más altas. ¿No? Ginecomastia porque me bloquean los receptores de andrógenos. Y por ese efecto tenemos otro diurético ahorrador de potasio antialdosterónico que también podría usarse, que no tiene ese efecto de ginecomastia aparte del espironolactona. El pleranona. Espironolactona, el pleranona. La esperanona no tiene ese efecto. Funciona igual, lo único que no hay el efecto de la ginecomastia. Sí, es que fascina mucho eso, ¿no? El resto de efectos es parecido, ¿no? Espironolactona y eplerenona son antagonistas del receptor aldosterona y amilorida y antireno son inhibidores del transporte de sodio. Tiene buena absorción oral y buen inicio de acción lento. Furo actúa al toque. Yo te pongo una ampolla de furo, en 10 minutos llevas al baño. Espirón actúa lento, actúa en 5 o 7 días. Cuando hice la explicación de lo que es manejo diurético en cirrosis, cada cuántos días tenía que monitorizar el peso en un paciente con artritis y edemas. Cada 5 o 7 días, 5 días. ¿Por qué? Porque el espironolactona actúa lento. Actúa lento. Espironolactona como un efecto diurético, o sea, si yo tengo un paciente edematoso, no va a ser mi primera elección. O sea, un paciente en anasarca, lo primero, espironolactona, no, o sea, jamás, no jamás. Furo, ¿no? Pero ¿para qué me sirve espironolactona? Para ayudar a la furosemida. Y en algunos casos puntuales, por ejemplo, en cirróticos, sí es el diurético de elección, primera línea, lo primero que piensas, por la fisiopatología. ¿Qué ocurre en el cirrótico? Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurren las cistis y los edemas en el cirrótico? ¿Qué he dicho? Porque hay un hiperaldosteronismo. Acuérdate que en el cirrótico hay una vasodilatación esplásmica. Esa vasodilatación esplásmica me activa ¿qué? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina me intentará producir vasoconstricción y la aldosterona me resuelve sodio y agua. Artritis y edemas. Y como la aldosterona encima se por la vía hepática va a recircular. Hay un hiperaldosteronismo secundario. Conclusión, tengo que dejarle al paciente espironolactona. La piedra angular del manejo diurético en los cirróticos es espironolactona. Furosemida no tanto. El tema con la furosemida, sobre todo cuando uso por vía endovenosa, es que tiene cierto efecto vasodilatador, también, furo. ¿Y ustedes creen que convendrá a un paciente cirrótico darle un vasodilatador? No, lo inestabiliza hemodinámicamente, puede haber una contrarrespuesta patogenial y ya fue. Entonces, por eso que se da por vía oral la furo, pero la piedra angular es espironolactona. A esas dosis que les he mencionado y cada 5 días voy viendo cómo va yendo el peso. ¿No? Porque también la espironolactona actúa lento. Ahora sí, pregunta, ¿tienen conciencia? Mariana. Listo, 1, 2, 3. No, Sí. es que no me carga. A ver, ¿ya? Lo siento, es que sí. Ya. Vamos. Pregunta 1 de 8.
Relaciona el diurético con un sitio de acción. Facilita. Relaciona las cajitas. Son el tipo de preguntas que no pueden fallar, ¿no? Los exámenes que les van a venir a partir de ahora en A y todos los demás hay preguntas que no pueden fallar. Por ejemplo, la causa más frecuente de o el mecanismo de acción del fármaco. Eso son las preguntas que no pueden fallar. Y esas que no pueden fallar son finalmente las que hacen la diferencia en el puntaje. Tubo colector de espirono, ascendente furo, tubo disalilocloro, tubo proximal a geosalamina. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Bien. La furosemida y los diuréticos de asa son diuréticos de alto techo. ¿Qué quiere decir? Que a mayor dosis, mayor efecto diurético. Por eso ponen entre comillas una dosis casi infinita. Que no es infinita, ¿no? Porque hay un punto de corte. Pero el concepto es ese, ¿no? A mayor dosis, aumenta la, mira, eficacia. Dale furo, más furo todavía. Claro que potencias los RAMs, ¿no es cierto? En cambio, los diuréticos tiacídicos son de bajo techo. Por más que aumente la dosis, se quedan ahí nomás. Es un efecto ahí, o sea, no pasa nada. Por eso que no sería mi primera elección ante un paciente edematoso. Yo los usaría para ayudar a la furosemia. Más aún los ahorradores de potasio. Mira acá, peor que la hidrofloro. Pero los ahorradores de potasio sí me sirven en los cirróticos. Que tampoco me quiero desesperar en un cirrótico, que viene con las edemas. No es el tema de que en un día me baje todo eso, no. Lo mato al paciente aparte, ¿no? Por todos esos mecanismos que les he contado, neuromorales, de vasoconstricción, vasodilatación, el paciente se muere. Diferente con un cardíaco, con un nefrótico. Entonces, concepto diurético de alto techo. Aquel que a mayor dosis logra un mayor efecto diurético. Casi infinito, mayor eficacia. Furosemida. Muy bien. Esto es sacado del Update, eso es lo que me llamó la atención, ¿no? 600 miligramos de furosemida. Nadie deja 600 miligramos de furosemida. Es una brutalidad de dosis, ¿no? La dosis usual máxima que solemos dejar son 200 miligramos. En 24 horas. En 24 horas. Quizás acá las dosis sean referenciales. O sea, no es que vas a seguir al pie de la letra, pero me hablan de ciertas diferencias. Por ejemplo, de este cuadro, y específicamente hablando de lo que es furosemida, ¿cuál es la patología en la cual se recomienda la menor dosis? ¿Qué pueden ver en ese cuadro? ¿En qué patología recomienda la menor dosis? ¿Ah? Cirrosis central. Justamente por lo que les he mencionado, son pacientes muy inestables hemodinámicamente. Y quiero que recuerden, cuando hacían gastro llevan en medicina 2, ¿no es cierto? En medicina 2, los cirróticos tenían la presión ahí con las justas, ¿no? 160, 90, 60, medios hipotensos. ¿Por qué? Porque están produciendo muchos fármacos, muchos vasodilatadores endógenos. Entonces, si yo le meto diuréticos así, en bolo, endovenosos, voy a depletarlos de volumen y se genera la respuesta contrarreguladora, vasoconstrictora, que puede empeorar el tema con un hematólogo. Luego tenemos los pacientes, ¿y qué pacientes son los que van a recibir quizás la mayor dosis, máxima dosis efectiva? Los pacientes con síndrome nefrótico y los pacientes con enfermedad renal crónica. En enfermedad renal crónica, ¿por qué creen que se debe dar más dosis? Les dije. No funciona nada. Porque el riñón ya no funciona, el antibiótico ya no puede secretarse, está fibrosado. Entonces tengo que darle más dosis para lograr el efecto que yo quiero. Requieren más dosis. ¿Y por qué también debería dar más dosis en un paciente con síndrome nefrótico? Mira, síndrome nefrótico a comparación de cirrosis y falla cardíaca.
¿Mm? Por la unión a proteínas. ¿Por la qué? Por la unión a proteínas. Unión a proteínas. ¿Cómo es eso, Eddie? Según lo que vimos, se asocia más, el fármaco se asocia más en las proteínas que en la toxina. Por ejemplo, la principal en la albúmina. Entonces, en el síndrome nefrótico hay bajos niveles o pérdida de proteínas. Entonces, no hay que unirse, entonces van a necesitar mayor dosis. Ya. Claro, o sea, la fura es un fármaco que se une 90% a la albúmina. Y para que llegue al riñón, requiere que alguien lleve la furosemida al riñón. ¿Quién lo lleva? La albúmina. La albúmina lleva la furosemida al riñón. En un nefrótico, ¿qué es lo que se pierde por orina? Albúmina. Y una característica es la hipoaluminemia severa. Entonces, no tengo quien me lleve a la furosemida al riñón. Inclusión, tengo que dar más dosis también. O sea, más que para que se aprendan acá la dosis exacta, es que vean qué patologías van a requerir mayor o menor dosis de diuréticos. ¿Cuál es la dosis usual que nosotros vamos a dejar, por ejemplo, en una falla cardíaca? En una falla cardíaca. Acá te ponen 20 miligramos 2 veces al día. Bueno, una vez al día ya saben que no, sí, por lo menos van a dejar al día 2 veces. En una falla cardíaca solemos dejar furosemida cada 12 o cada 8 horas. ¿Ya? En dosis de 20 a 60 miligramos. De 20 a 60 miligramos. En un paciente con falla cardíaca que viene con disnea descompensada, con edema agudo de pulmón, podemos iniciar furosemida más o menos a dosis de 1 miligramo por kilo. O usualmente dejamos 40 a 60 miligramos en bol. Acuérdate que la furosemida actúa rápido, ¿no? A la media hora ya vas al baño. Y acuérdate que también tiene cierto efecto vasodilatador, sobre todo cuando lo pongo por vía endovenosa. Entonces, antes de tú, en una falla cardíaca, por ejemplo, poner furosemida, porque viene con edema, viene con edema pulmonar, con disnea, y yo tengo que solucionar el problema en ese momento, que es la disnea, la falla respiratoria por congestión pulmonar, tengo que manejar la precarga, tengo que darle diuréticos. Antes de darle la dosis de furo, ¿en qué me fijaría en ese paciente? Acuérdate que es un fármaco que va a producir una hipovolemia y va a producirle vasodilatación. ¿Qué? La presión. Digamos que esta falla cardíaca viene con hipotensión y es un shock cardiogénico. ¿Vos dale furo? No. Probablemente sí, pero luego de subir la presión con vasopresores, inotrópicos. O sea, antes de los diuréticos me fijo cómo es el paciente hemodinámicamente. No es que edema igual furo, o sea, no. Tómale primero la presión. Está bien la presión, dale con confianza a tu diurético. Este hipotenso es paciente suave, ¿no? O sea, primero es un shock séptico, es un shock hipovolémico, es un shock cardiogénico. Corrige eso y recién veo el tema del diurético. Entonces, una dosis usual de furosemida inicial puede ser de 40 a 60 miligramos cada 12 o cada 8 horas. Y voy disminuyendo esa dosis progresivamente. El cuadro, la idea es que vean en qué patología se usa más o menos cantidad del fármaco. Y es en relación a la función renal, al estado hemodinámico del paciente y a la hipoaluminemia que producen algunas patologías. ¿Qué es lo que pasa? ¿Han escuchado el término tolerancia o resistencia diurética? Suele ocurrir en pacientes usuarios crónicos de furosemida. ¿Quiénes usan crónicamente furosemida? Falla cardíaca, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Dónde actúa la furosemida? Más ascendente, ¿no es cierto? 2-cloro-sodio de potasio. No se absorbe sodio y agua y deberían eliminarse para la orina. Pero la no absorción de sodio y agua acá, finalmente me aumenta el aporte de sodio y agua acá, a nivel distal. Y el mayor aporte de sodio y agua a nivel distal produce que las células distales se hipertrofien e hiperplasian. Aumentan en tamaño y en número. Y aumentan en función también. Entonces, si no se absorbe acá y hay más aporte acá, hace que las células de acá funcionen más. Y finalmente, lo que no se absorbió acá, se va a terminar absorbiendo acá.
¿Entiendes? Lo que no se absorbe acá, se absorbe acá. Y genera que el paciente no responda a la furosemida. O sea, le meto más furo, no hay ninguna respuesta. ¿Cuándo ver? Cuando no hay buena respuesta a los diuréticos. Sobre todo en mujeres crónicos de furosemida. Tolerancia diurética o resistencia diurética. En usuarios crónicos de, por ejemplo, furosemida. Ahora, ¿qué estrategias tenemos para manejar esa tolerancia diurética? ¿Qué es lo que creen que se puede hacer? El problema es acá. Doy mucha furo, tú acá, pero eso aumenta el aporte a nivel distal y hace que estas células se hipertrofien y hiperplasia. Estoy actuando a nivel ascendente, pero todo está absorbiendo en el túbulo distal. Biocídicos. ¿Ah? Biocídicos. ¿Qué hago con biocídicos? Ellos están en el... Ya, entonces, ¿qué cosa harías? Agregar. Tengo furosemida y le agrego tesídicos. Y el agua pasa por aquí. Eso se llama bloqueo secuencial. Bloqueo diurético secuencial. Es una estrategia que tenemos. ¿Y en cuánto tiempo más o menos aproximadamente se genera esa resistencia? ¿Cuánto tiempo de uso tiene que tener? Es con el uso prolongado. No hay un, digamos, ese tiempo de corte. Va a depender de la dosis que uses y el tiempo que lo uses. Son en pacientes crónicos. No puedo decirte que a partir del mes, a partir de 2 meses, vas a tener pacientes que están 1 año con diuréticos y no pasa nada, viven igual. La cosa es que tú lo sospeches. Cuando luego de 24, 48 horas no tienes una buena respuesta diurética, lo que tú puedes esperar, tienes que pensar que hay tolerancia diurética. ¿Cuál es el contexto? Un usuario crónico de ese furosemida. Una estrategia para poderlo manejar es bloqueo secuencial. ¿Alguna pregunta más? Está claro, ¿no? Este concepto es antiguo, ¿no? 2011, mira. Asa ascendente, túbulo distal, acá actúa diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos. El uso crónico de diuréticos de asa, ¿qué hacen? Mira las células de acá, crecen. Finalmente lo que no se absorbe acá, se suele por acá. ¿Qué es lo que hago? Diuréticos de asa más tiacídicos. Suele pasar de frente. Sencillo. Otra alternativa, aparte del tiacídico, es agregarle también el pirolactón. También actúa en el tubo del colector. O sea, son estrategias que tenemos nosotros para mejorar la respuesta diurética. Una de ellas es agregar un diurético que actúe en otro lugar. Otra estrategia para mejorar la respuesta diurética, ¿cuál es? La furosemida tiene un tiempo de vida media corto, ¿no? Idealmente tendría que darla cada 2 horas, cosa que es imposible, ¿no? La dejo cada 6, cada 8, cada 12. Pero en esos valles e intervalos, ¿qué es lo que ocurre? Una contrarrespuesta del organismo, no vuelve a absorber, es un efecto rebote. Absorbe sodio y agua. Porque la furosemida la estoy dando en bolos y en picos. Una idea fisiológica es no darla así en picos, en bolos, sino crear una curva plana de furosemida, continua y plana de furosemida, para evitar ese efecto de rebote. ¿Cómo podría yo lograr una curva plana de furosemida? ¿Cómo creen? O sea, si yo la pongo cada 12 horas, el fármaco va a hacer picos cada 12 horas o cada 6 horas, pero deja valles. Y en esos valles hay un efecto rebote. Y eso le sodio y agua, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Hacer que no hayan esos valles y sea una línea plana, como la insulina de acción prolongada, la glargina, ¿no? 24 horas. Infusión continua. Ahí sí le meto 200 miligramos de furosemida en infusión en 24 horas. Todo el día, cosa que es plana. Fisiofarmacológicamente dices esto debe ser mejor. Ya, no se ha demostrado fehacientemente que sea mejor a darle molos. Pero es una alternativa más que tienes tú cuando un paciente no tiene una buena respuesta. No es mejor que darle molos. Pero si no hay buena respuesta en bolos, podrías pensar en dejarla en infusión continua. 200 miligramos en 24 horas. Son alternativas. ¿Cuál es otra alternativa terapéutica? Sobre todo
en pacientes con síndrome nefrótico. ¿Por qué el nefrótico daba albúmina? Para que actúe la furosemida. ¿Para qué? Actúe la Para que actúe. Explica mejor. ¿Para que actúe? ¿O para que me lleve la furosemida al sitio de acción? ¿Ya? En un síndrome nefrótico, una alternativa es que también deje furosemida más albúmina endovenosa, para que la albúmina se encargue de llevar la furosemida al riñón y actúe. No es, y nunca respondan, por favor, por el tema de la presión oncótica, eso no. Es como transportador de la furo al riñón. ¿En qué pacientes? Estudios recontra controversiales. La mayoría dice que puede que no sirva, pero es una alternativa que tienes. Por ejemplo, ante un síndrome nefrótico que no responde a furosemida, podrías agregarle albúmina. Sobre todo en nefróticos con hipolipinemia severa, menos de 3, menos de 2. Los estudios sobre todo se han visto en niños con nefropatía por cambios mínimos. Bueno, eso hay que individualizar cada caso. El tema es que la albúmina humana es cara. Es caro, o sea, dar algo caro que ni siquiera sabes si va a funcionar. Primero puedes pruebas con bolos de furo, ¿no? Si no hay buenas respuestas, tienes tus alternativas. Infusión, bloqueo secuencial, albúmina. Ninguna tiene evidencia 1, ninguna ha superado los bolos, pero son alternativas que tienes que tener en cuenta si lo que estaba al inicio no funciona. Lo importante siempre en diuréticos es que no hagas daño, pues, ¿no? Que no le metas bolos de furo, pues si le hagas choque hipovolémico, eso no tiene por qué producirse. Bloqueo secuencial, ¿no? Bloqueo acá, sodio y agua, se orinan, pasan de frente. Y si quiero también, bloqueo acá también, pues no sé, 1, 2, 3. También acá le metes spironolactona, aquí está. También, claro. A ver. 22 años, edema generalizado por síndrome nefrótico. ¿Cuál sería el diurético de elección para manejo del edema? Furo, hidrocloroespirono, eplerenona. Responda, por favor. La próxima clase es falla cardíaca, ¿no? Con el doctor Diego. La teoría. A ver. Síndrome nefrótico, los pacientes hacen anasarca, ¿no? ¿Qué cosa es anasarca, se acuerdan? Solo edema generalizado. Edema generalizado con compromiso de serosas también, ¿no? Edema pleural, ascitis, etc., ¿no? Ya. En esos pacientes, ¿tú serías un diurético de bajo techo o de alto techo? De alto techo. ¿Cuál es el de alto techo? Furosemida. ¿Tú crees que lograrías un buen efecto diurético, una buena excreción de sodio y agua con espirono, con eplerenona? No, ¿no es cierto? No. Cuando tú decidas usar ahorradores de potasio, tu elección va a ser espironolactona. La eplerenona solamente es opción si quieres evitar la ginecomastia. O sea, no es que sea mejor que el espirona, no es mejor que el espirona. ¿Ya? Entonces, furo. ¿Qué dosis le darían al paciente? Si están con el paciente, ya vamos a indicarle furosemida, ¿cuánto le darían? En base a lo que les he mencionado, han visto en el cuadro. 600. 200 de frente. 100. 60, 40. 40 cada. 60. O 60 cada. Cada 8, 12 horas. ¿No? Entre 40, 60, cada 8, cada 12 horas. Mi decisión de la dosis y la frecuencia va a depender mucho del estado hemodinámico del paciente y de la función renal. Yo veo que es un paciente medio hipotenso, tendencia a la hipotensión, no le voy a mandar dosis de 60, 80, ni loco. ¿Ya? Si veo que tiene buena función renal, una excelente función renal aún, le podré dejar 40 miligramos, ¿no es cierto? Si veo que ya tiene elevación de la creatinina, mi dosis va a ser mayor.
sea, no es una dosis fija, ¿no? Es una dosis que va a ir dependiendo de cada paciente. Lo que sí está claro es que van a usar furosemida, lo que sí está claro que van a empezar con cada 8 a 12 horas y la dosis de 40 a 60 dependiendo de lo que ustedes encuentren con el paciente. Fíjese siempre antes en la presión arterial. En la presión arterial. Aunque me digan que este caso no lo van a manejar con el oclorotesía, ya estoy contento. En el caso anterior, ¿qué debo monitorizar durante la terapia diurética? A ver, escriban y envíen, ¿no? Pueden poner varias cosas, ¿ah? Muy bien, vamos a ver. Electrolitos, muy bien, sobre todo sodio de potasio. La presión arterial, Cristian, muy bien, presión arterial. Electrolitos, urea, creatinina. Mireia, ¿qué se le da primero, la urea o la creatinina? ¿Dónde está Mireia? ¿Qué se le da primero, la urea o la creatinina? Cuando tengo una hipovolemia, ¿no? Una deshidratación, ¿no? O sea, se le da urea creatinina, ¿no? Porque hay una falla renal aguda, ¿no es cierto? ¿Qué se le da primero? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Lo primero que se eleva es la urea. La urea. Después se eleva la creatinina. El tubo proximal comienza a absorber todo. Cuando tienes hipovolemia, tú requieres absorber todo. ¿Quién absorbe más? El tubo proximal que absorbe urea. Comienza a elevarse. Y luego la crea ya. Si soy con diuréticos, si veo que comienza una elevación importante de la creatinina, quizá me diga que tengo que bajar la dosis o parar la mano. Estoy yendo de la hipervolemia a la hipovolemia. Helen, volemia, urea, creatinina, claro. ¿Cómo evaluaría la volemia del paciente, Helen? Con peso también. Puedo valorar peso. ¿Qué más? La presión. Presión arterial, frecuencia cardíaca, peso, si es que puedo pesarlo, la diuresis y el balance. Cuando doy diuréticos, yo quiero lograr un balance negativo. ¿El balance normal cuánto es? 0. 0, 0, 0. Es normal. Bueno, es difícil. ¿Ah? 100. Más o menos 100. Lo normal es más o menos 500. Lo normal es más o menos 500. Si yo quiero un balance negativo, o sea, en este paciente, el paciente con nefrótico de acá, si yo le doy el furo, es para que su balance sea negativo, o sea, menos de menos 500, menos 600, menos 800, menos 1000. Si yo empecé con 40 cada 12 de furo y su balance es menos 200, no necesito nada, pues, ¿no? Y la furosemia actúa rápido, o sea, al día siguiente ya debería estar con un balance negativo. No tengo que esperar como le espero unos 5 días. Entonces, eso sería inercia terapéutica, ¿no es cierto? Empiezo con 40 cada 12, cada 8 de furo y mi balance menos 100, menos 200. Como tengan un paciente con anasar edemas, así como ustedes van a contar las funciones vitales en la visita, también tienen que contar cómo está el balance. Y es un problema lo del balance a veces, ¿ah? Porque el personal de enfermería a veces ese balance, ¿tú crees que miden cuánto de orina el paciente 24 horas? No. Le preguntan, señor, ¿usted ha orinado cuánto? Mucho, mucho. 1200, o sea, poco, 600. Es un balance ahí medio, ¿no? Si no tiene sonda del paciente, no le creas al balance. Claro que la sonda tiene sus consecuencias, ¿no? Pero a veces la sonda sí es necesaria, sobre todo al inicio de la atención de un paciente con hipervolemia, al inicio se recomienda que se ponga una Foley para cuantificar diuresis. Luego se la saca, o sea, inmediatamente, ¿no? Tampoco va a estar, pues, las 2 semanas empiezo con sondas urinarias, fluido, al final, no hay problema.
Muy bien. Presión arterial, niveles de sodio, creatinina, urea, AGA. Cristel, ¿por qué AGA? Cuéntame. ¿Qué vas a ver ahí? Acidosis metabólica, alcalosis metabólica. La principal causa de alcalosis metabólica es hipovolemia. ¿Ya? El tratamiento de elección, más bien, para alcalosis metabólica es solución salina, cloruro de sodio. Alcalosis metabólica. Potasio, sodio, bueno, electrolitos. Mire ya, ¿por qué albúmina? ¿Por qué albúmina? ¿Por qué albúmina? Pero, o sea, ya, claro. Es que la pregunta es, monitorizar durante terapia diurética, albúmina. O sea, cada 3 días albúmina, no, ¿no es cierto? Albúmina me va a servir para el diagnóstico del síndrome nefrótico. Diagnóstico, ¿no? Porque hay hipolipinemia. ¿Hay proteinuria más de cuánto? 3.5 gramos en 24 horas por 1.63 metros cuadrados de superficie corporal, ¿no? También hay dislipidemia y todo lo que ustedes saben, ¿no es cierto? Pero monitorizar no, monitorizar no. Muy bien. Se puede llamar también a los celulares, parece. Eso lo vamos a probar. A ver. En el caso anterior, ¿cuál sería su conducta si en una semana encuentra pérdida de peso de 5 kilos y alcalosis metabólica? 5 kilos, hay 5 litros de pérdida, ¿no? Y hay alcalosis metabólica. Indicar terapia venosa renal, diálisis, agregar espironolactona, reducir diurético, agregar hidroclorotiazida. En el nefrótico con edema, que pedimos furo 40, 60, cada 12, cada 8. Luego una semana, alcalosis metabólica. ¿Qué pasa? Agregar espironolactona. ¿Por qué le agregarían espironolactona? Cuando ustedes, a un paciente que usualmente, bueno, que está con furosemida, decidirían agregarle otro diurético como espironolactona. Cuando tiene resistencia, una respuesta. Y en este caso creen que resistencia, una respuesta contraria, ¿no? Está haciendo RAMS, ¿no es cierto? Y si hace RAMS, ¿eso qué te dice? Mucho, o sea, quizás haya que bajar. La idea es un fármaco dinámico en el tiempo. La misma dosis de inicio no va a ser en dosis del final. Y es algo que yo les digo, siempre que ustedes pasen visita cuando sean internos, hay una mala costumbre, ¿ya? Yo sé que por acelerar las cosas avanzan el RP y el mismo RP ayer va a ser también el de hoy y el de mañana, ¿ya? Pero los RPs cambian porque el paciente también cambia, en la evolución cambia. Y hay fármacos como insulina, como diuréticos, que la misma dosis no va a ser siempre. Va a depender cómo va yendo tu paciente, o sea, tienes que tener por esos objetivos terapéuticos claros. Bajar la dosis de diurético y si lo considera suspenderlo. O sea, si se dan cuenta, no hay dosis fija, no hay una pauta fija, todo depende cómo tú encuentres al paciente. Otra paciente, 60 años, diabética e hipertensa, disnea severa, 120-70 de presión, crepitante bilateral. Su conducta inicial será furosemida vía oral, espironolactona vía oral, furosemida endovenosa, hidroclorotiazida vía oral. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál creen que es el diagnóstico de la paciente? ¿Qué es lo que tiene? Falla cardíaca. ¿Por qué crees que tiene falla cardíaca? Por la disnea severa y porque tiene crenosastosis lateral. Eso
ya, crepitantes bilaterales y sus antecedentes. Eso es el contexto del paciente, el escenario clínico. ¿Por qué? Porque la causa más común de falla cardíaca es cardiopatía isquémica, que está relacionada con diabetes. Y la segunda causa es cardiopatía hipertensiva, que bueno, también tiene hipertensión. Y cuando encuentres crepitantes bilaterales, que sea una neumonía bilateral basales, o sea, puede haber, pero es bien difícil, ¿no? O sea, más común es que sea una congestión pulmonar por una falla cardíaca. Muy bien, le van a dar furosemida. ¿Por qué no le darían bioda? ¿Ah? Por la reducción de líquidos. Porque No no tanto, estoy no tanto. hipotensa y porque queremos que actúe más rápido. Porque quiero que actúe más rápido. Y aparte, la biodisponibilidad de bioda es muy variable. Y si hay edema, también hay edema de la mucosa. O sea, bioral, biodisponibilidad variable. Tan variable que la presentación oral viene de 40 y la polla viene de 20. Y yo quiero que actúe rápido. Tiempo de vida, bueno, el inicio de acción más rápido y una biodisponibilidad mucho mejor la va a ofrecer la furosemida bien numerosa. Aparte, si es un edema agudo de pulmón, yo quiero un diurético que sea eficaz. Y esos son los diuréticos de alto techo, ¿no? Hidrocloro, espirono, o van a actuar lento o no van a tener el efecto que yo quiero. Pero antes de darle el diurético, ¿en qué tienen que fijarse? La presión, en ese caso. Si con esa presión yo tengo confianza, ¿cuánto le darían de furo? 60 miligramos en bolo. Y la diuresis debería ser efectiva en media hora, ¿no? A esta paciente, por ejemplo, yo sí le colocaría en emergencia una semafolia, porque en ella sí tengo que ver diuresis efectiva. Yo le doy furo y yo tengo que ver que la furo funcione. ¿Y cómo veo que la furo funcione? Que orine, pues no es cierto. Entonces, a ella, por ejemplo, esos pacientes con edema agudo de pulmón, sí hay que colocarles una para ver al inicio qué tan buena respuesta. Cuando hagan la próxima clase, el manejo de falla cardíaca, una forma de enfocar los fármacos es que hay fármacos de falla cardíaca que me mejoran la sobrevida en el paciente, ¿ya? Mejoran la mortalidad en el paciente. En diabetes, por ejemplo, hemos visto los ISGLT2, ¿no? Inclusive en diabéticos y no diabéticos con falla cardíaca van bien. IECAS, ARAS, espirono misma, ¿ya? Tienen impacto en la mortalidad, pero a largo plazo. ¿Ya? Pero en el paciente con falla cardíaca aguda, aquel que acude a emergencia, mi prioridad va a ser calmar los síntomas. Y los síntomas en ese caso están dados por edema pulmonar. Entonces el fármaco prioritario en esos casos van a ser los diuréticos de asa. ¿No? Ahí yo no veo el tema de la mortalidad. Bueno, ya, claro, o sea, voy a agregarle después IECAS, ARAS, ISGLT2, todo, ¿no? Pero en ese caso el paciente viene con edema pulmonar, es full. Y antes de la furo fijarme el tema de la presión arterial. Está claro eso, ¿no? Porque a veces se confunden, mandan otra cosa, ¿no? Espirono sí se deja en falla cardíaca, pero acá el tema ahorita es el edema agudo del pulmón. El caso anterior es hospitalizado recibiendo dosis total diaria de furosemida de 200 miligramos, observándose poca respuesta diurética. Creatinina sérica 1.2. ¿Cuál sería su conducta? Incrementar dosis de furosemida, agregar albúmina, agregar hidrocloro, iniciar terapia de reemplazo renal, llámese diálisis, ¿no? Le hacen una interconjunta doctor Castillo ahí, mete la terapia de reemplazo renal. Está con una dosis de 200 de furosemida. ¿Van a seguir incrementando dosis? No está bien que sea infinita, ¿no? Pero 200 miligramos albúmina. ¿Cumple criterios para dar albúmina a este paciente? ¿Cuándo ustedes valorarían dar albúmina a un paciente? ¿En qué contexto? ¿Ah? Claro, que se da en el contexto de qué, sobre todo. Síndrome nefrótico. Síndromes nefróticos. ¿No? Síndromes nefróticos. Una revisión interesante que ustedes pueden hacer es cuál es la evidencia en el uso de albúmina humana.
en qué patología se usa. Hay patologías bien puntuales donde se usa. Por ahí también ustedes van a ver que la usan para mejorar la hipoaluminemia, eso no sirve. Se usa en temas bien puntuales. El otro, efecto de diálisis con 1.6 de creatinina, no. ¿Qué es lo que creen que está pasando con este paciente? Tolerancia, resistencia diurética, ¿no? La medida de elección es agregarle otro diurético, ¿no? Hidroclorotesida. Ahora, ¿cuál es la dosis usual de la hidroclorotesida? Vamos a ver la siguiente clase. La dosis antihipertensiva de hidroclorotesida, o sea, como antihipertensivo, es 12.5 a 25 miligramos al día de hidroclorotesida. O sea, como antihipertensivo, 12.5. Hidrocloro es 12.5 a 25 miligramos al día de hidroclorotesida, una vez al día. Más de 25 miligramos no tiene mayor efecto antihipertensivo. O sea, no va a bajar más la presión arterial. Más bien van a aparecer más ramos. Eso si lo uso como antihipertensivo. Pero como diurético, 12.5-25 no pasa nada, no sirve. Tengo que usar dosis de 50 para arriba, 50, 100, 200 miligramos de hidrocloro, como diurético. O sea, en un paciente en el cual yo quiero usar hidrocloro como diurético por bloqueo secuencial, tengo que darle dosis de 50 miligramos por lo menos al día, si no es 100. ¿En qué pacientes usaré 50 miligramos? ¿En qué pacientes usaré 100 miligramos, por ejemplo, de hidroclorotesida? ¿De qué podría depender? Se les he dicho. ¿De qué depende que yo aumente la dosis del diurético? De la respuesta. Antes de la respuesta. La presión no. Para que estudie el diurético, ¿qué necesitaba? Aparte de eso, la función renal. Un paciente con buena función renal me va a responder con 50. Mala función renal le meto 100. Le meto 200 miligramos. O sea, a peor función renal, mayor dosis del diurético, en otras palabras. Veamos. Ya, entonces, está Sí. claro. Si ahí no funcionaría, pasaría a piel. Podría hacer terapia de reemplazo renal, ¿no? Dentro de la terapia de reemplazo renal hay una función de la máquina que es el ultrafiltrado. El ultrafiltrado te sacan líquido, te sacan líquido. En cada sesión, 2 litros. A ver, en un paciente, en resumen, ¿no? En un paciente con anasarca, de cualquier etiología, sin respuesta inicial a furosemida, ¿qué alternativas tendré? O sea, de todo lo que hemos hablado. Escriban. Muy bien. 9 palabras. Agregar alúmina, claro. ¿Sobre todo en qué pacientes? Hipoaluminémicos, síndromes nefróticos, con menos de 3, 2 de alúmina. Bueno, alúmina. Más furo también, es una opción válida. Agregar tiacidas. Infusión continua, está bien. Infusión. Curva plana, los 200 miligramos en 24 horas. Incluso puedes combinar, ¿ah? Le das infusión continua más hidroclorotesida. Puedes combinar infusión continua más albúmina. Ninguna, ojo, tiene una evidencia así aún, o sea, ninguna es soportada por algún estudio así contundente, ¿no? Son alternativas que tienes frente a una no respuesta inicial. Otro diurético, aumentar dosis de furo, otro drenaje. ¿Qué es drenaje? ¿Cómo es eso de drenaje? No. Eso no lo entiendo, ¿ah? No lo entiendo, eso. Bolo de furo, pero estamos furo en bolo, eso no, sería infusión, ¿no? ¿Ya?
creo que las alternativas válidas son infusión continua, bueno, aumentar dosis, agregar otro diurético o dar alúmina, ¿no? Tú tienes que jugar con esas cosas. Y bueno, siempre el tema del ultrafiltrado en diálisis, todo eso. El término es ese, ultrafiltrado, más que terapia de reemplazo renal. Porque yo no voy a remover las toxinas, yo voy a remover líquidos solamente. Eso es el ultrafiltrado. ...50 años antecedentes de falla cardíaca... ...medicado con furosemida... ...40 miligramos vía oral 2 veces al día... ...cuide por disco... ...al examen 80-50 de presión... ...120 cardíaca... ¿Cuál será la conducta? Iniciar vasopresores... ...iniciar furo endovenosa... ...viene con diste, un caso parecido al anterior, ¿no? Agregar hidrocloro o agregar eplerenona. ¿Por qué dice con la eplerenona? Eso ya lo he explicado, ¿eh? Esto ya no, ni siquiera para comentarlo. ¿Fue endovenosa le haga al paciente? ¿Por qué no? Está hipotenso. Probablemente que sea un shock cardiogénico, ¿no? Tiene falla cardíaca, un shock cardiogénico. O sea, finalmente voy a darle furo, sí, pero primero que tengo que hacer, manejar la presión. ¿Con qué? Con vasopresores, ¿no? La adrenalina o inotrópicos como dobutamina. Y todo lo hago, digamos, a la par, ¿no? Le hizo sus vasopresores, ahí nomás ya los diuréticos se voy jugando, ¿no? Tengo que poner el enojo central y medir algunos factores hemodinámicos. O sea, siempre midan la presión arterial en un paciente con falla cardíaca. Eso me dice si puedo usar ahí mismo diuréticos o tengo que usarlos pero iniciando previamente vasopresores. Es un caso de la vida real. A veces sucede, le meten gol al puro, se choca más en el paciente. Ya, un poco de lo que vimos el día de hoy, los grados de ascitis y lo que corresponde. Ya, la restricción debe ser sobre todo de sodio, 2 gramos al día. En este caso una dieta sin sal, casi sin sal. ¿Cuántos gramos crees que tiene de sal tu ceviche el fin de semana con su canchita que le echas más sal? Más de 20, 25 gramos, ¿no? Eso bajar a 2, olvídate, ¿no? Ya, restricción hídrica, sobre todo en pacientes que tienen hiponatremia, sobre todo en niños. Pero la dieta sobre todo tiene que ser hiposodio. La menor cantidad de sal posible. ¿Con cuánto inicio de espirón y de furo? 100 de espirono, 40 de furo. Y vía oral. La furo en el cirrótico es vía oral, no es vía endovenosa. Vía endovenosa me va a estar muy rápido. Y lo depleta rápido al paciente. Y también la furo tiene cierto efecto vasodilatador. Entonces, ¿qué pasaría si depleto rápido al paciente y lo vasodilato? A un cirrótico. No, o sea, eso le explico un compañero de no. ¿Qué pasa en un cirrótico? Está vasodilatado. Ah, ya, la vasoconstricción. Si yo induzco una hipovolemia muy rápida y una mayor vasodilatación, ver una mayor respuesta vasoconstrictora y puedo generar un síndrome hepatorenal. Y eso olvídate, ¿no? O sea, el paciente puede ir bien con esto y me quedo con esto nomás, con esta dosis. ¿Y cómo sé que va bien? Porque pierde peso. Acá es peso. No es eso que te dicen que midas el perímetro de la pancita, mide el diámetro, eso no sirve, eso ya, no sirve. Un paciente edematoso se echa para un lado y ese lado se hincha más. Eso es así. Unos no, que mide el diámetro, peso. ¿Ya? No debes, si tienes ascitis, no debes perder más de 500 gramos al día. Si tienes ascitis edema, no debes perder más de 1000 gramos al día.
Porque si pierdes más, eso puede compensar al paciente y hacer un hepato renal. O sea, tiene que ser poco a poco. Con el paciente con cirrosis tiene que ir lentamente, poco a poco. A diferencia del que tiene falla cardíaca u otros, ¿no? Si no funciona, si no logro esto, ¿en cuántos días? 5. ¿Por qué tanto espero? Porque el espiral actúa lento. Si no funciona en 5 acá, si no en 5 acá y acá me quedo. Si no responde a esto se llama citis refractaria. ¿Y qué se hace ahí? Paracentesis evacuatoria. Esa es la dosis. ¿Cuál es el error usual? Seguramente lo van a ver en el hospital. Le dejan furo endovenoso. 40 cada 2 y a veces solamente furo, sin espirona. Cuando la piedra angular en el manejo diurético en un cirrótico es espironolactona. ¿Por qué? También lo he dicho varias veces. No, ¿por qué la espironolactona es la piedra angular del manejo diurético en un cirrótico? Lento. No, no es porque ¿por qué? Por el hiperaldosteronismo. Porque el cirrótico hace un hiperaldosteronismo secundario. Y o sea, el tema es que, como se activa el RAS, el sistema renina angiogénese aldosterona, actúa mucho la aldosterona. Como tienes un aumento del continente, pero no del contenido, el organismo intenta llenar ese contenido, reabsorbiendo más sodio y agua. ¿Quién tiene que reabsorber más sodio y agua? La aldosterona, que aumenta. Tienes un hiperaldosteronismo secundario. Y como la aldosterona se depura por vía hepática, todavía aumenta mucho más eso. Entonces yo tengo que bloquear a lo que es la aldosterona. ¿Quién más es la espironolactona? Por eso que es la piedra angular del manejo diurético del paciente cirrótico. A diferencia de la falla cardíaca o el síndrome nefrótico, que furo, ¿no es cierto? Acá no, que es espironolactona. Esta pregunta es interesante. ¿Cuándo debería suspender los diuréticos en un paciente con cirrosis? En la clase. A pesar de que puede que sea indicada, yo lo veo con edemas de citis, pero tengo que suspenderlo. En PBE. ¿Qué más? En PBE. En encefalopatía hepática, en síndrome hepatorenal. Ahí lo suspendo. Por más que pueda, o sea, yo lo veo el paciente edematoso, pero más bien van a acrecentar la encefalopatía y me van a producir un mayor riesgo de hacer un síndrome hepatorenal cuando tengo peritonitis facial espontánea. ¿Cuándo hago una paracentesis evacuatoria? En la citis grado 3. Sobre todo aquella que me dificulta la respiración, es un abdomen a tensión, y en aquella refractaria también. En esos pacientes con una citis tremenda que ven ahí, que con la justa respiran, hay que hacer paracentesis evacuatoria. ¿Cuánto de líquido debería sacar? Después una pregunta, ¿cuánto de líquido debería sacar? Menos de 5. ¿Sí? Una cosa es lo que ven en el hospital que hacen y otra cosa es lo que deberían hacer. En realidad, si ustedes revisan bien, la para y de evacuación debe ser total, completa, panza plana, abdomen plano. ¿Qué ven en el hospital? Que usamos al paciente cada 3 días, ¿no? Para sacar de 3 en 3, de 4, no más de 5, ¿no? No más de 5. Eso al final, ¿qué produce? Que con cada punzada que haces, metes estafilococo aureus adentro. O sea, la para debe ser completa. El tema es que si pasas de 5 litros, deberías responder con albúmina. Deberías escara, no hay, por eso es de 3 en 3, de 2 en 2, saber que el interno haga, luego que haga el externo, luego que haga el alumno, ¿no es cierto? Pero debe ser una sola para y punto, seco, ya está. Y respondes con albúmina. ¿Por qué responder con albúmina? Porque para sacar el líquido vas a generar un desbalance en el paciente. Esa citis se va finalmente a reponer. ¿Y de dónde crees que el paciente va a sacar líquido para reponer esa citis?
sacar líquido. O sea, en el supuesto caso que yo hago una para completa sin reponer nada, ¿tú crees que ese líquido no se va a volver a llenar? Se va a volver a llenar. ¿De dónde va a sacar entonces ese líquido? Del intravascular. El intravascular se va a llenar acá. ¿Y qué pasa si se depleta más intravascularmente? Va a haber una mayor respuesta vasoconstrictora y te va a comer. ¿Entiendes? O sea, es un tema hemodinámico bien complejo, ¿ya? Pero es bien interesante. Entonces la para debería ser completa. Pero como vas a pasar más de 5 litros, debes responder con el líquido normal. Por eso que sacas de 2 en 2 y tú crees que es así, ¿no? Y no es así. Ya bueno, así la refractaria tiene sus criterios que hemos visto. Entonces, ya, estos pacientes que tienen, a los cuales le hace paracentesis evacuatoria, ya son candidatos a trasplante hepático. En realidad, pues, los que son CHAI-C, le haces para evacuatoria, que hacen PDE, que hacen encefalopatía hepática de repetición, ya son candidatos a trasplante. Solamente que en el hospital los mantenemos y manejamos las complicaciones hasta un punto en que ya, pucha, manejando algo, complico lo otro, y es un tema bien complicado. Hay pacientes eróticos en los cuales mientras menos haces mejor, ¿no es cierto? Todos se enfocan. 55 años, cirrosis, ascitis, atención. Recibe furo, 160 miligramos y 200 espirono. Su conducta en relación a la ascitis será incrementar furosemida, incrementar espirono, indicar albúmina humana para gentesis evacuatoria. ¿Cuál debe ser la relación para usar espirono y furo? ¿Espirono cuánto? 100, furo 40. Si no responde 5 días, 200 de espirono, 80 de furo. Si no responde en 5 días, 300 de espirono y 120. Si no responde en 5 días, 400 de espirono y 160. 400 de espirono y 160. 400 de espirono. ¿Cuánto tiene espirono? 200, 160. ¿Es una dosis adecuada, una relación adecuada? No. ¿Por qué tengo que guardar esa relación? ¿Por qué se aconseja guardar esa relación? Les dije, para evitar los trastornos electrolíticos, hipocalemia, hipercalemia, guardo siempre esa relación, ni más ni menos. La resolución de las ascitis y edemas en seróticos es lenta. Yo quiero que sea lenta. No es como el azúcar, que yo quiero que sea rápida, no. Quiero que sea lento. ¿Por qué? Porque en el cirrótico yo quiero que la resolución de ascitis y edema sea lenta. No puede ser rápida. ¿Por qué? Lo que he preguntado ya 50 veces. Porque se genera síndrome. Puede llevar un síndrome hepatorenal. Lo descompensa hemodinámicamente y me desencadena en lo peor, que es el síndrome hepatorenal. Y ahí todos se mueren. Entonces, voy a dar, ¿cuál es de estas? ¿Cuál es la que nunca marcaría? O sea, siempre en un examen de las cuadras narrativas hay una que no es, definitivamente no es y no debes marcar. La que no debes marcar es esta, ¿no es cierto? Más puro. Esa no debes marcar. Más espirono quizás puedas dudarlo por ahí, ¿no es cierto? Pero albúmina per se, de por sí, en un cirrótico, ¿está indicado? La indicación de albúmina en un cirrótico, ¿cuándo es? ¿Cuándo yo voy a indicar albúmina humana en un paciente cirrótico? Tiene también indicaciones puntuales, ¿eh? Ya las he dicho en la clase. Para sentencias de gran volumen, de más de 5 litros. ¿Qué más? 1. Síndrome hepatorenal, muy bien, no sé. ¿Qué más? Cuando no responde. Y en algunos casos de peritonitis bacteriana espontánea, que tenían aumento de ureocreatina y albúmina, ¿se acuerdan? En algunos casos de PBE. Lo que pasa es que
la peor complicación de la PBE es el hepato renal, ¿no? Porque la infección me genera vasodilatadores y evidentemente el tema hemodinámico. ¿Por qué he marcado para la gente dice evacuatoria? ¿Qué les he hecho marcar esa? ¿Qué signo es? Atención. Disipado 5 litros, ahí sí dice. Muy bien. Relaciones con respecto a los diuréticos. Facilita. Como antihipertensivo, a dosis bajas, alto techo, furo de asa, cuidado con hipercalemia, por supuesto, no porque es un ganador de potasio. A ver, un día en la visita. 55 años con falla cardíaca, acude por edema agudo de pulmón. Al examen se encuentra presión arterial 80-50. A ver, Diego, dime qué harías ahí. ¿Qué le indicarías al paciente? ¿Cuál sería tu indicación, Diego? ¿Qué harías? ¿Qué indicarías? Te llega en emergencia un paciente así, falla cardíaca con hipotensión, tiene edema agudo de pulmón. ¿Qué le indicarías? Jefferson, ¿qué harías con el paciente? Darle furosemida. Furosemida le harías. Muy bien. Héctor, ¿qué harías con el paciente? Vasopresor ¿Por qué? ¿Por qué no furosemida? por la presión ¿De quién es la presión? abajo. Eso que está baja, podrías hablarlo como tiene un shock cardiogénico, probablemente en relación a la falla cardíaca, ¿no? O sea, hay que ampliar un poco más el argumento. ¿Ya? Entonces, le darías los opresores y en paralelo, ¿no? O luego que le dé la PAM, la presión, furosemida, ¿no? O sea, mucho cuidado, ¿no? Con el shock cardiogénico. Está bien, furo, claro, tiene edema agudo de pulmón, ¿no? Pero primero maneja la presión. Es lo primero que tienen que valorar en un paciente en emergencia. Muy bien. Mujer de 45 años con falla cardíaca en tratamiento con furosemida y digoxina. Acude con resultados de laboratorio mostrando potasio en 3.3. La próxima clase vamos a ver lo que son los digitálicos. ¿Ya? Van a ir revisando el principal factor de riesgo para intoxicación digitálica es la hipocalemia. La digoxina se usa en falla cardíaca, sí, en algunos casos. La furosemida se usa en falla cardíaca, sí. Y la furosemida, ¿qué es lo que produce? Hipocalemia. Es el principal factor de riesgo para intoxicación digitálica. Ustedes se dan cuenta cómo, aparte de la indicación, tienen que saber también la contraindicación y probablemente el paciente requiera ambos. Tú tienes que saber jugar ahí con las dosis o agregar un tercer fármaco, ¿no? Quizá un ahorrador de potasio para evitar el tema. O sea, para que se den cuenta de eso. Eso vamos a discutirlo en la siguiente. 50 años con cirrosis hepática, con ascitis edema, recibe furosemida 80 miligramos 2 veces al día. Cristel, ¿qué le parece eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Estás pasando visita y ves ese DRP que han hecho en emergencia. ¿Y tú copias lo mismo o, no sé, haces una observación? Ariana. Le agregaría el pirolactona. Primero, ¿te parece bien o te parece mal ese RP? No, está mal. ¿Por qué está mal? Porque solamente tiene furosemida. Solo tiene furosemida. Entonces, ¿con qué iniciarías tú? Con puro y con el
espironolactona. Claro, acuérdense que en los cirróticos, el biótico de lesión es espironolactona, no es furosemida, no es furosemida. Es más, si yo voy, a veces en pacientes con cirrosis con ascitis muy leves sin edemas, quizás solamente pueda manejarse solo con un diurético. ¿Y qué elegiría? ¿Furo o espirono? Espirono. ¿Ya? Cirróticos, espirono. El paciente con síndrome nefrótico en tratamiento con furosemida más espironolactona. Sus controles muestran potasio de 5.8. Emily, ¿dónde está Emily? ¿Qué te parece ese caso? ¿Qué comentario me haces al respecto? Esa manera de rotación. Entonces, ¿qué sugerirías? ¿Qué lo causa? La espironolactona. Tienen que tener cuidado. Probablemente en este caso han dado los diuréticos como bloqueo secuencial para mejorar la respuesta, qué sé yo, ¿no? Pero tienes que tener cuidado con los RANS. Por eso los pacientes con diuréticos tienen que ser sometidos a monitoreo. Cada 3-5 días, dependiendo, o cada semana, le pides una creatinina de electrolitos. Diariamente funciones vitales, diariamente peso, diariamente balance. De esa forma te vas a dar cuenta si lo continúas, bajas la dosis o lo suspendes. Lo que sí está claro es que por lo menos en la mayoría de pacientes la dosis diurética inicial con la que el paciente ingresa no va a ser la dosis con la que sale de alta. Va a ser menor, mayor o lo puede suspender. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver el examen. A ver. Listo, empezamos. Uno, dos. No. Ay, así estoy. Déjale. Sí, ¿Estás ahí? sí, sí, me asusté. Ahí te veo. Ya, ahí no pueden fallar, ¿no es cierto? Muy bien. Son las preguntas que no pueden fallar. Raquel. Raquel. Integración válida en la unión humana. ¿Ya qué les he dicho?
Primero que no sirve para mejorar lo que es el nivel hidromineral, no sirve para eso. Ya. Manejo de edema en casos con microluminuria, a lo más síndrome nefrótico, ¿no? Síndrome nefrótico. Microluminuria es menos de 300 miligramos al día de minuria, ¿no es cierto? No, sirve en manejos de síndrome hepatorrenal, algunos casos en manejo de PV y en paragentesis de gran volumen, ¿no? Y en síndromes nefróticos puede ser una alternativa quizás para manejo de edemas. Ascitis grado 2 de frente, parapapatoria, no. Ascitis IPB tampoco, ascitis refractaria o ascitis a tensión. Y el volumen que tienes que sacar idealmente es total, todo. ¿Cómo manejaría una tolerancia hidrética? Bueno, sustituyendo furo por estirón, incrementando óxido de furosemida, restringiendo totalmente el sol de la dieta, agregando el manejo con furosemida antecida. Tolerancia o resistencia hidrética, ¿no? Ya, sustituyendo, no es cierto, es agregando el diurético. ¿Qué le suele agregar? Una tiazida, ¿no? Por lo general. ¿Cuál es la dosis que usan de hidrocloro que sea como diurético? 25 miligramos. 50 miligramos para arriba. Como antihipertensivo, 12.5, 25. No más de 25. Y la última. En un paciente con síndrome nefrótico de reciente diagnóstico, con edema, tasa de filtración glomerular, 20 mililitros por minuto, de las siguientes, ¿cuál será su mejor opción terapéutica? Hidrocloro, albúmina, furosemida, furo de 20 vía oral, más hidrocloro de 25 vía oral. Miren el caso, miren el contexto, ¿no? Miren cuál es el contexto del paciente. ¿Qué significa un nefrótico? Un paciente que tiene edema, ¿no es cierto? Edemizado. A su madre. Ya, primero, un síndrome nefrótico, ¿cómo viene? Viene con edemas, ¿no? Edemas. Una tasa de filtración que está normal. Es una enfermedad, una crónica estadio 4, ¿no? 4 para 5, ¿no? O sea, ya está ahí a un paso nomás de la diálisis ya. O sea, el riñón ya no funciona bien. Ya está chancado, ¿no? O sea, está fibrosado. Pero si está fibrosado el riñón por esa depuración, acuérdate que la depuración normal, ¿cuánto es? Más de 90, más, ¿no? Por ahí, ¿no es cierto? Hidrocloro vía oral van a darle a este paciente. Este paciente requiere un diurético de bajo techo o de alto techo. Alto, o sea, ¿cuáles no van a ser? Hidrocloro no es. Definitivamente es. ¿Albúmina sola le van a dejar? Furo vía oral de 20 con hidrocloro. La pregunta anterior justamente le dije, ¿cuál es la dosis de diurética de hidrocloro? 50 para arriba todos. ¿Cuál es la dosis antihipertensiva? 12.525, todos me dijeron. Lo primero que responden es lo otro, no pues. ¿Ya ves? Furo endovenosa, creo que estamos de acuerdo, dime Cristel, a ver. Por eso reclamo. Si la dosis fuera 50, entonces sería viable o no? ¿De dónde? Que fuera viable en la última clase. Mira, pero con 20 miligramos, yo debería cambiar ambas cosas. 20 miligramos vía oral de furo a un síndrome nefrótico. Acuérdate que en los cuadros edematosos el edema no solo es subcutáneo, también es intestinal. Y acuérdate que la furo por vía oral, la biodisponibilidad es recontra variable.
En un paciente hematoso tengo que usar diuréticos de alto techo por vía endovenosa. Podría ser, ahí yo te discuto si le pongo furo endovenosa con hidrocloro 50 miligramos, incluso 50, para esa tasa de filtración no le va a hacer nada, ¿no? Acuérdate que el hidrocloro y la furo van en función de la función renal. A peor función renal, más dosis. En pacientes con buena función renal como diurético, hidrocloro 50. Mala función, 100 para arriba. 100 para arriba. Está claro, ¿no? Ya es. Está, muy bien. Muy bien. La siguiente clase es falla cardíaca y hipertensión arterial. Para que recuerden, vamos a pasar lista por segunda vez. Hasta ahora en Marcia, Emily, Mireya, María, Priscila, Diego, ya no pasé, Héctor, Rafael, Claudia, Eddie, Ariana, chicos. Yo estoy acá. Sí, Ay,